Yo voy a saber un saludo. Aquí estamos casi en familia. Que hoy sí que es verdad que ha sido un atraco porque yo no venía con... Bueno, nunca me gusta preparar estas cosas porque tampoco hace falta preparar tanto, pero que no venía yo con pensamiento de hablar mucho. Lo que pasa es que me ha pedido Curro y Juan, que como es la clase de clausura de este curso, pues que dijeron unas palabras. Y lo que hago es repetir siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que es una tarea importantísima la que estáis haciendo de esta escuela de mayores, que estáis dando un ejemplo de juventud, a pesar de ser una escuela de mayores, porque es un ejemplo de juventud, de interés, de sabiduría, de compartir también. Yo he venido y suelo venir a muchas clases porque me gustan, no por compromiso. Yo no voy por compromiso casi en ninguna parte. Y creo que es muy importante que tengamos ánimo, que tengamos ilusión, que seamos capaces de reunirnos para compartir cosas comunes o escuchar conferencias como la que hoy nos va a dar Curro y algunas que nos han dado, o la última que viene la semana que viene, ¿no? Donde vaya a poner en común ese trabajo tan bonito que habéis hecho de investigación. Y lo que me queda también es lo que digo siempre, ¿no? Animaros, animar a la gente que nos están escuchando, que ya están o estamos en esa edad en la que hace falta invertir el tiempo de ocio, que no quiere más que decir que el tiempo de dedicarlo a nuestro ser, a nuestra sabiduría, a nuestro crecimiento como personas, que todavía tenemos mucho tiempo para crecer. Y nada más, ya está, invitaros, que lo paséis bien, que el año que viene también, si podemos, sigamos con este compromiso que adquirimos hace ya muchos años con Juan y que seamos capaces de mantener nuestra escuela de mayores en Pedrera. Muchísimas gracias y os dejo ya con Curro y con Juan. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca presentar a Curro, le llamo Curro, pero se llama Francisco Gallardo Galvez, y él lleva ya 3 años en este programa de educación del aula abierta de mayores, pero también lleva el aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla y viene por parte de la Diputación. Ustedes sabéis que todo esto funciona a través del Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad y la Junta de Andalucía. Entre todos aportan su granito de arena para que esto funcione. Bien, entonces yo conocí a Curro hace 2 años y medio aproximadamente en el bar de la universidad y fue un encuentro que a mí me llamó la atención porque es un hombre que intenta situarse así para que... Muy cálido, una persona muy cálida, una persona cercana. Entonces a mí me llamó la atención y me dice, a mí me gustaría ir a Pedrera a dar una charla. Digo, bueno, pues ya buscaremos un hueco por ahí. El año pasado no fue posible, pero este año, al empezar el curso, lo llamé y le dije, mira, Curro, que para final de curso puedes venir. Ya te diré la fecha, total, que le di la fecha un poco después y ya hace 2 semanas aproximadamente lo llamé y digo, Curro, dice que no me ha dicho nada en todo el año. Digo, bueno, no te he dicho nada porque se me ha pasado, pero vamos, que ya sabes que el 17 tienes aquí la Plaza Fea, aunque ya sabes que aquí estamos. Y nada, también yo escuché a través de sus palabras el año pasado, cuando Dolores dio la conferencia que dio allí, la presentación de la graduación, pues las palabras más bonitas que ha dicho sobre una conferencia o una charla la dijo él, y ahora creo que la va a repetir porque la tiene guardada aquí en su memoria. Con que nada, con vosotros os dejo a Curro. Venga. Bueno, voy a ver si se escucha. ¿Se escucha bien el sonido? Vale. Ante todo, alcalde, muchas gracias por la invitación cursada, bueno, en este caso a través mía, a la Diputación de Sevilla, al área de Cultura y Ciudadanía, que hace posible que este programa, como ha dicho Juan, del aula abierta de mayores, esté ya en 17 municipios de la provincia y otros 11 municipios a través del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. Eso quiere decir, así a bote pronto, que en más de uno de cada 4 municipios de la provincia de Sevilla está la universidad. Eso es una cosa que ahora parece normal, pero si a mí me hubieran hablado de eso hace 15 años, yo hubiera dicho que el que me lo decía estaba loco, que la universidad iba a ir a los pueblos. Yo siempre he recordado que la universidad es al revés, que los pueblos, las personas de los pueblos, íbamos a la universidad. Y ahora es al revés, la universidad está viniendo a los pueblos y esa es una labor que no solo se consigue, se realiza
con el esfuerzo de la Diputación o de la Junta de Andalucía, sino también en gran medida con la implicación de los responsables municipales, del Ayuntamiento, en este caso de Pedrera, y de las personas como Juan o como otros cuantos en la provincia que hacen esa función de coordinar, de estar pendiente y de hacer posible que este programa sea un éxito. Si no se escucha bien, me lo dice y yo me acerco el micrófono, me lo alejo, ¿vale? Bien, como veis yo solo traigo una pizarra, porque vamos a hacer una conferencia, más bien que una conferencia, una charla de un poco interactiva entre todos. Si hay una cosa que quiero recordar, que cuando, como ha dicho Juan, me conoció en la cafetería porque estábamos a la puerta de una reunión y yo le dije que iba a venir a Pedrera, es porque ya había ido a Gilena. Sabéis que este programa antes lo coordinaba una paisana casi vuestra, que es Isabel Montaño, del pueblo de Gilena, y yo ya había ido en alguna ocasión a dar alguna conferencia a Gilena, y ya sabéis que con los vecinos siempre hay que quedar bien. Entonces, si uno ha ido a Gilena, tiene que venir a Pedrera. Bien, vamos a recordar algunas cosas. Yo sé que habéis hecho un estudio de investigación sobre los monumentos, sobre la ermita, la iglesia y las fiestas locales, que ya le he dicho a Juan que en cuantito que pueda lo intentaré leer y estar pendiente de él, pero vamos a recordar un poco más hacia atrás. Como tenéis que, lo que vosotros digáis se tiene que grabar en la tele, yo pediría a Dolores que si puede vayas pasando el micrófono a esta primera persona. Estás ahí, ¿cómo te llamas? Francisco. ¿Dónde naciste? No, ya está, ya está. ¿Tú, Nací en Pedrera, sí. ¿Pero dónde? En la casa, en la casa. En tu casa. Sí. ¿Quién atendió a tu madre en el parto? Una matrona que se llamaba... Una matrona. Vale. ¿Se ve la letra? Vale, esto hay que tener cuidado, que no se nos caiga la pizarra. Una matrona. No, yo intentaré escribir con cuidadito para que no se nos caiga. ¿Alguien de los presentes aquí, pues me imagino que como muy pronto nacería hace 25 años, nació en un hospital? Más joven, claro. ¿En dónde? En el hospital. En el Virgen del Rocío. Vale. Bastante joven, ¿no? Vale, ¿alguien más que naciera, aparte de en su casa atendida por una matrona, que naciera en el hospital de Osuna, por ejemplo? No. Me ha dicho Juan que aquí había dos médicos. Don Leopoldo y don Esteban. Don Leopoldo y don Esteban. Bien. ¿Los dos estuvieron simultáneamente? ¿Sí? Eso es. Estaba don Esteban. Y después, en algún otro momento, llegó don Leopoldo. Pero también había un farmacéutico. Ven. Pásale el micrófono. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Modesto. Modesto. Bueno, todo el mundo me ve, sí. Me llamo Manuel Modesto Luna, pero soy Modesto para todo el pueblo. Modesto. Modesto es de la farmacia, soy. Modesto el de la farmacia. ¿Había un farmacéutico titular? Sí, sí, claro. ¿Cuántos años está en la farmacia, Pues Modesto? 48 años. 48 años. La farmacia, además de expender medicamentos recetados por los médicos, don Esteban y don Leopoldo. Don Esteban Martínez Herrero y don Leopoldo también, sí. Vale. También tenía otras funciones, el farmacéutico, Sí, que eran funciones relacionadas con la salud pública. salud pública, y se hacía algún análisis también. Análisis del agua potable. El agua potable, por Se supuesto. hacía Sí. también algún análisis de alimentos. De alimentos era menos, pero del agua potable y sí se hacía todo. Porque Con una como cierta era frecuencia. jefe de sanidad aquí del... Él era el jefe de sanidad
o don Esteban era? No, era el farmacéutico. El Por lo menos lo que se farmacéutico. hacía los análisis del agua era el farmacéutico. Sí, pero Pero del agua, vaya, de ¿cómo se llama el farmacéutico? don José Otto Mateos Cañero. Don José. Vale. ¿Y la matrona cómo se llamaba? Doña Ramona. Doña Ramona. Vale. Esa es la que nos ayudó casi todo el mundo, todo Pedrereño a nacer. Sí, digamos que todos estáis aquí gracias a Doña lo Ramona. buen hacer de Doña Ramona. Sí, sí. Bien. Pásale la... ¿Cómo te llamas? María Jesús. María Jesús. ¿Te suena que tu padre, aparte de tu madre haber sido atendida por Doña Ramona, tu padre haber sido atendido por don Leopoldo o por don Esteban? Mi padre por don Esteban. Por don Esteban. Sí. ¿Te suena si en tu familia hubo una cosa que se llamó una iguala? ¿A alguien le suena la iguala? ¿Tenía alguno de los médicos una iguala? Ninguno. ¿Os suenan las igualas? Un momentito, pásale el micrófono. Sí, por eso, pero ya que don José, ese apellido de la Cuadra Salcedo suena muy periodístico, ¿no? Eso. Don José de la Cuadra Salcedo, que era médico, farmacéutico, Sí, otro don José. estuvo en el año 53. En 1953 llegó a Pedrera. Sí. 1953. Y luego, en el 54, estuvo don Jaime Pulpo Purrié. ¿Y don Jaime estuvo solo un año o se quedó? Yo creo que estuvo más de un año. Tuvo un tiempo. Sí. ¿Y don Esteban en qué año llegó? ¿Cómo? Don Esteban. Don Esteban seguía de médico. ¿Pero ya estaba Pero cuando ya- llegó don José? Sí, con ellos dos. Sí, Ajá, con ellos dos. vale. Mm. Entonces, ¿y estos médicos, don José o don Jaime, tenían un igualatorio? Sí, esos fueron los que lo tuvieron. Montaron una iguala. Iguala, sí. Una iguala. Vamos a ir explicando estos conceptos. ¿Qué es una iguala? ¿Qué es un igualatorio? Sí. ¿A alguien le suena que su padre o su madre o algún familiar o incluso ellos mismos hayan sido mutualistas de alguna mutualidad? Mis hermanos eran los que cobraban la iguala. Que- Sí, pero eso es distinto, esa es la iguala. Pero digo una mutualidad. Ah, no. Pásale el micrófono, porque así nos lo agradecerá. ¿Cómo te llamas? Jesús nos lo va a agradecer si os pasáis el micrófono. Mi padre tuvo en Sevilla un grupo de médicos que había y allí estaba asociado a ellos. Sí, él O sea, asociado no, pertenecía a esa una mutualidad. sí. ¿Y en qué trabajaba tu padre? Conductor de camión. Ajá, pero ¿para quién? Él era autónomo, era. Él era autónomo y pertenecería a un Montepío de Montepío, conductores, como el Montepío de No, conductores no, autónomos no. del taxi que sigue existiendo, No. a una mutualidad de autónomos del transporte. Es que en aquel tiempo me parece que no había ninguna asociación de transportistas. Sí, había mutualidades. ¿En qué año era? ¿En qué año murió? Antes del 80. Antes. Sí. Vale. No, estamos hablando de cuándo murió. Murió, No, cuando era cuando pertenecía a la mutualidad. Nosotros dos. Podía- Pero aquello pues- sería en el ahora 50 estaba por ahí, más o en el menos. 50. Vale. Vamos a seguir. Pásale a ella el micrófono. ¿Tú cómo te llamas? Yo Remedio. Remedio. Suponte que yo soy un paciente y tú eres doña Josefa, Sí. ¿vale? Y tú has venido a Pedrera y has montado una consulta. Yo voy a tu consulta. Yo soy el paciente. Y ella es, le ponemos la bata de médico, doña Josefa. Yo voy a tu consulta y tú me prestas una asistencia sanitaria.
¿qué hago yo después? Que pagaba una cota. Tú has montado una consulta. Tú has venido aquí, has montado una mercería, pues en vez de montar una mercería, has montado una consulta. Yo voy a tu consulta. Tú me atiendes. ¿Yo qué hago? Pagarte. Pagarte. Luego, yo te pago y tú me prestas asistencia sanitaria. Claro. ¿Alguna duda? No. Esto ha funcionado en el mundo de la medicina siempre, independientemente de que se hayan buscado otros mecanismos de cobertura colectiva. Pero la asistencia sanitaria privada funcionaba y sigue funcionando. A cambio de un acto médico, yo te pago. Bien, la siguiente persona. ¿Cómo te llamas? Charo. Charo, tú eres la doctora Charo. Y yo ahora quiero ir yo y un niño peloncito que tengo. Y queremos que nos atienda a los dos. Vamos los dos. ¿Qué hacemos? Pues nada, nos asiste en la consulta. Tú, que eres la médica, me Yo la asiste a mí asisto y asisto al peloncito y y luego les pago mi consulta y la de mi hijo. me cobra. Eso me cobra, Me cobra. eso yo le cobro. Me cobra una Y le cobro otra, y otra. claro. Pásale a la siguiente doctora. Vamos a ver ella qué opina. Usted es una doctora que ha estudiado más y además tiene un aparato que hace una prueba. ¿Os acordáis cuando de chicos nos llevaban y nos pasaban por rayos? Respira, no respire. Y te iba. Bien, y pasaban por rayos. Bien. Tienes un aparato de rayos. Yo voy a tu consulta y además de atenderme en la consulta, me vas a hacer una prueba especial. ¿Qué hago yo? Pues yo qué sé, me tiene que pagar doble. Es una buena doctora. Al menos le tengo que pagar una parte como consulta, como acto médico consulta, y otro como acto de prueba médica. Exactamente. ¿Entendemos la diferencia entre acto consulta, acto prueba médica? Son dos conceptos distintos. Por tanto, hay una primera cuestión que es: recibo una prestación sanitaria, asistencia sanitaria, y desembolso un precio por esa asistencia recibida. Pero, ¿qué se le ocurriría a la mejor a mi padre? Imaginaros, mi padre estaba él, estaba mi madre y éramos muchos hermanos. Sabéis que el promedio de hijos en la unidad familiar, pues en los años 50, 60 era más de 2, y más de 3, y más de 4, y a veces más de 5, y a veces 7, vale, 6. Y 12. Bueno, es que había poca televisión. Sí. ¿Qué puedo hacer yo? La iguala. Aquí está la iguala. ¿Por qué la iguala? Yo qué sé, porque ya con lo que aporte mensualmente, pues ya tiene el derecho a todo cubierto. No te falta razón. En vez de pagar cada vez que voy al médico, Exactamente. hago lo siguiente. Pago una cantidad al mes. Exacto. Y me aseguro que el médico me va a atender a mí y a mi familia cada vez que lo necesite. No sé si se ve bien en la cámara, es que el rotulador no da para mucho, pero cada vez que lo necesite. Entonces estamos hablando ya no de pago por actividad. Antes iba a la consulta, me veía a mí, pagaba 1. Veía a 2, pagábamos 2. Ahora, ¿en concepto de qué pago? ¿Pero en concepto de qué?
No, porque pagar por actividad es, veo a 1, pago 1. Veo a 2, pago 2. Esa es la génesis de los seguros médicos, pero ¿cuál es el concepto? Pago por, en previsión, por tanto pago por cobertura, por asegurarme la cobertura. Fijaros qué curioso, ya no pago por la actividad, sino por asegurarme la cobertura, que se traduce en ¿qué? En actividad. Pero no pago para ir 5 veces al médico al mes, sino pago para ir cuando lo necesite. Por tanto, ya no se paga, el desembolso ya no se hace por actividad, sino que cambia el concepto y se hace por cobertura. ¿Qué es una iguala? Esto. Un médico llega a un pueblo, en algunos casos es médico titular de sanidad, o no, y pone en marcha o pertenece a un igualatorio. ¿Qué es un igualatorio? Un sistema de cobertura de asistencia sanitaria basado en un desembolso individual de el asegurado al profesional. Eso es el igualatorio. Y la asistencia sanitaria ha funcionado durante mucho tiempo mediante igualatorio. Incluso yo tengo algún conocido que se fue en los años ya 70, a principios de los 70, a algunos pueblos perdidos de Galicia y de alguna zona de Castilla, incluso de Extremadura, y muchas veces cuando el usuario no le podía pagar en metálico, le pagaba en especia. 4 gallinas, no sé cuántas, en fin, conejos, y le pagaba la cuota mensual, pues en vez de en cash, pues en especia. Pero era una forma de asegurar la cobertura de la asistencia sanitaria. Sigue la cosa avanzando. Y alguien dice, en vez de asegurarnos de uno en uno, ¿por qué no nos aseguramos colectivamente? Fijaros qué curioso. Imaginaros que, esto pinta menos, imaginaros, esto vamos a ver si somos capaces de pintar. Oh. Bueno, es que, bueno, vamos a intentarlo. ¿Tú crees, Juan, que sería posible conseguir un rotulado de esto? ¿Debe ser la pizarra? Ah, a lo mejor darle con... Vamos a ver, déjame un pañuelo, a ver si alguien tiene un pañuelo o un trapo. Uno, quítale uno, por favor, para que... Puede ser, ¿no? Uno, gracias. Bueno, y si no borramos, usamos esta parte de arriba, tampoco pasa nada. Ahora va pintando mejor. Ahí está. Bien, imaginaros que la siguiente persona, de allí, de allí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Conchita. Conchita. ¿Has trabajado en algo? Pues sí. ¿En qué? En la cooperativa del Verdeo. En la cooperativa del Verdeo. ¿Vale? Vamos a suponer que... Es que no quiero hablar de la cooperativa porque de eso hablaré de otra cosa. Vamos a suponer que tú eres maestra. Sí, ojalá. ¿Vale?
Bueno, eres maestra Sí. y Soy mujer de maestro, pero es tu mujer, ¿no? Bueno, mujer de maestro es casi maestra ya, ¿no? sí. Entonces, imagínate que hay un conjunto de maestros y que queréis aseguraros la asistencia sanitaria. Sí. Si vais a pagar cada uno de vosotros por actividad, a la larga puede salir caro. Si cada uno de vosotros se hace miembro de un igualatorio, a la larga también puede salir, es rentable, pero a la larga puede salir más caro que si hacemos otra cosa, que es cada uno de vosotros se compromete a dedicar una cuantía de vuestro salario, un trocito de vuestro salario, para pagárselo a una cosa que vamos a llamar mutualidad. Y la mutualidad contrata al médico. La zona del médico está húmeda, hay que secarla. La mutualidad contrata al médico. A don José. Vamos, al que sea. Sí. Sale, ¿cómo me has dicho que te llamas? Conchita. Conchita. ¿Qué sale más a cuenta? ¿Este sistema o este sistema? Pues yo creo que es igual, ¿no? Vamos a suponer que en vez de 5 sois 100. Ajá. Claro. ¿Qué sale más a cuenta? Hombre, pues entonces sí. A más A más. masa, Más. Claro. menos Menos tasa. tasa, claro, claro. Esa es la norma del seguro. A más masa, menos tasa. ¿Me seguís o no? Ah, sí, sí. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que enferméis es menor Menor. en un colectivo que cuando tú te aseguras individualmente. Individualmente. ¿Por qué? Porque no todos los 100 vais a enfermar el mismo día a la misma hora. Pero para tener el médico contratado habrá que pagar menos Sí, sí, sí. porque el médico nos va a poder atender a todos cuando estemos enfermos. ¿Me seguís o no? Sí. Mientras más gente, mientras más mutualistas pertenezcan a la mutualidad, más económico sale garantizarse la asistencia sanitaria. Pero además la mutualidad ya puede empezar a hacer otras cosas, que es contratar a más médicos, Claro. a otros especialistas, incluso contratar médicos que tengan pruebas, Claro. e incluso contratar Especialidades, claro. clínicas, Claro. porque la mutualidad, si crece, tiene capacidad económica. De hecho, MUFACE Claro. es la mutualidad de funcionarios de la Administración Central del Estado. Claro. Es una mutualidad. La MUJEJU es la mutualidad judicial. El ISFAS es la mutualidad de los miembros de los cuerpos y fuerzas de la Fuerza Armada y cuerpos de seguridad del Estado con carácter militar. El ISFAS. Siguen existiendo mutualidades. Pero en una época de la historia de España existieron muchas mutualidades. El mutualismo. Y el mutualismo permitía una cobertura de riesgos sanitarios, pero una cobertura ¿de qué tipo? Colectiva. Aquí era una cobertura individual.
Y aquí es una cobertura colectiva. Pero vamos a indagar un poquito más en las mutualidades. La siguiente persona. ¿Cómo te llamas? Dolores. Dolores. Dime una profesión que tú te gustaría tener o haber tenido. La que tenía sido hostelería. ¿Eh? He trabajado en hostelería. Hostelería. Pero dime otra cosa. Sí. Otra que quiera. ¿Eh? Por ejemplo, farmacéutica no hubiera estado más. Farmacéutica, vale. Vamos a montar una mutualidad de los farmacéuticos. Vale. ¿Se puede montar, sí o no? Sí, claro. Vale. ¿A ti te gustaría que en tu mutualidad de farmacéuticos metiéramos también a mineros de una mina cercana? Pues sí. Piénsalo bien. ¿Quién tiene más riesgo de asistencia sanitaria? Hombre, los mineros. El minero. Si la vamos a meter en nuestra mutualidad, Tendrán que pagar un poquito más. nosotros los mutualistas que seamos farmacéuticos pagaremos un poquito más. Un poquito más, claro. Y hay una teoría de que siempre es mejor conseguir las cosas Barata. un poquito más baratas. Sí. Luego, al final, los mutualismos tienen una cosa muy peculiar, que son coberturas colectivas cobertura de asistencia sanitaria de colectivos muy homogéneos. Sí. Los trabajadores de la industria tenían su mutualidad, los trabajadores del transporte tenían su mutualidad, los trabajadores de la minería tenían su mutualidad, y además una buena mutualidad, bastante porque había una masa social importante, tenía buenas coberturas, pero no se mezclaban. Había muchos mutualismos coexistiendo unos con otros. ¿Me seguís o no? Sí. Había mutualismos. Bueno, de hecho sí. Y además una cuestión importante. Aquí tenemos tres figuras. El asegurado, el asegurador y el proveedor de asistencia. No es el mismo. En la iguala, el asegurador y el proveedor de asistencia era el mismo. Pero aquí cambia. Uno asegura y otro presta asistencia sanitaria. La siguiente persona. ¿Por qué le pagas? ¿Cómo te llamas? Dolores también. Dolores. ¿Por qué le pagas a la mutua? Para tener unos beneficios, para un seguro, ¿no? Para garantizarte una cobertura. ¿Sí o no? Sí. Te garantizas una cobertura. Ajá. En el fondo haces lo mismo que el igualatorio. Garantizar una cobertura. La diferencia es que aquí es un aseguramiento individual. Sí, y aquí es un aseguramiento colectivo. Y la segunda diferencia, aquí el médico, ¿quién decía que su familiar cobraba? Tu hermano. ¿Y qué hacían los dos hermanos tuyos? Eran barberos. Pues acércate, ¿cómo te llamas? ¿Con quién yo? Sí, ¿cómo te llamas? María José. María, acércate al micrófono. Eso vale. es, para que la tele te grabe bien. Eso, vale. Venga. Que eso que mis hermanos cobraban. Y luego yo no me acordaba de que estuvimos pagando un seguro en el médico de Fuentepiedra. Y tengo yo todavía, de los años 60, tengo los sellitos puestos de haber pagado el médico. ¿Y tu hermano qué hacían? ¿Que le cobraban a don José? Sí, a don José y a don Jaime. ¿La iguala? La iguala. Entonces la gente, en vez de tener que ir a pagarle allí al médico en la consulta, pues él era, tu hermano pues lo que hacía era cobrarlo. Y luego venía un tal, a ver si me acuerdo, Manzano, se llamaba de apellido, un señor de Sevilla que era el que traía, el que hacía todos los papeleos de todos los igualados. El que le llevaba las cuentas y la administración a quien correspondiera. Sí. Bien. ¿Pero qué hacía don Esteban?
No, don Esteban no era. Eran Ya, pero ¿qué hacía don Esteban? Don Esteban estaba con el seguro, pero el seguro de la seguridad social. Don Esteban estaba antes del seguro de la seguridad social. Sí, de antes. Y luego el que tenía el seguro. Un momentito, uno a uno. Ahora habláis. Venga, María. Eso, que el don Esteban, el que tenía era el seguro de la seguridad social. Después. No, de toda la... No, la seguridad social se creó en 1948. Bueno, la seguridad social no, pues entonces... ¿De dónde venía don Esteban? Vamos a ver lo que dice nuestro experto sanitario, Mateo, ¿no? Modesto. Pásale el micrófono a Modesto. ¿De dónde venía don Esteban, Modesto? Don Esteban venía del norte, me parece. Sí, pero... De Salamanca. ¿Y qué hacía aquí en Pedrera? En Pedrera llegó aquí como médico... titular del pueblo. Titular de sanidad. Titular de sanidad, exactamente, sí. En 1900, os voy a contar un poquito, en 1900 en España alguien decide que las zonas rurales están desprotegidas de médicos. Porque es verdad que los médicos pues, tenían tendencia a irse ¿a dónde? A los pueblos, a las capitales y a los pueblos más... Los más pequeños, sí. Importados, en este caso los más importantes. Los más importantes, exactamente. Osona, Estepa, pues a lo mejor Marchena, Utrera. ¿Pero qué pasaba con los pueblos pequeños? Pues que muchas veces quedaban desabastecidos de asistencia sanitaria. Y entonces se puso en marcha hace mucho tiempo con una ley que tiene antecedentes en 1930 y tantos, pero que bueno, que después de la, digamos, después de la Guerra Civil se puso en marcha con la Ley Nacional de Sanidad de 1944, una cosa que era el médico titular de sanidad. En cada pueblo el Estado ponía un médico. Pero este médico no era de la Seguridad Social, era funcionario del Estado. Ahora hablaremos de la Seguridad Social, que se creó después. Y este médico hacía las funciones de sanidad, que no es lo mismo que asistencia sanitaria. La sanidad es lo que tiene que ver con... Vamos a ir secando. Alcalde, esto es un extra. La sanidad tiene que ver con aquellas cosas que nos afectan en conjunto, no individualmente. Ahora vamos a poner un par de ejemplos. Sanidad. Y era don Esteban, no lo conocí, pero posiblemente era médico titular de sanidad. Y posiblemente era también jefe local de sanidad. Posiblemente. Lo era. Sí, sí. ¿Bien? ¿Qué es la sanidad? Pues mirad. Si nosotros bebemos agua contaminada, ¿nos afecta de uno en uno o nos afecta colectivamente? Pues eso es sanidad. Si nosotros comemos carne de un matadero ilegal y esa carne no reúne los requisitos higiénicos sanitarios, ¿nos afecta de uno en uno o nos afecta colectivamente? Hombre, cada uno se pone malo, pero la forma de atajar ese problema es colectivamente. En aquellos ayuntamientos con más de 20.000 habitantes que tuvieran matadero, no solo había médicos o farmacéuticos, en cualquier pueblo había médico, farmacéutico y veterinario, ¿no? Y matrona, que lo ponía sanidad. ¿Por qué? Para que las tasas de mortalidad infantil, materno-infantil, relacionadas con el periodo del embarazo, el parto y el puerperio, disminuyeran en España. Y por eso se ponen matronas de sanidad. Porque la asistencia al parto, al puerperio, al embarazo, al parto y al puerperio, no es una cuestión solo de asistencia sanitaria, es una cuestión de salud pública. Se entiende que es una cuestión de salud pública. Y en aquellos ayuntamientos con más, digamos, con mayor población y por tanto con matadero, también pone sanidad un veterinario,
que en este caso el veterinario vuestro, el que correspondía a esta zona, donde estaba el matadero. El matadero aquí en el pueblo. Y tenías un veterinario. Sí, el que analizaba que era el que analizaba todas las reses que se sacrificaban, para comprobar que reunían las condiciones higiénico-sanitarias que establecía la reglamentación. Por tanto, fijaros qué curioso, tenemos una cosa que es sanidad y después tenemos otro lado que es asistencia sanitaria. ¿Qué es lo que pasaba? Que este médico titular de sanidad también era médico de la beneficencia. Aquí no pintar, Carde, esto está... Vamos a ver, beneficencia. Entre sus obligaciones, beneficencia. Entre sus obligaciones no estaba solo las relacionadas con la sanidad pública, la salud pública, sino también aquellas relacionadas con la atención a los colectivos de población más desfavorecidos. Y yo he conocido una cosa que se llamaba el padrón municipal benéfico, de la beneficencia, que era el ayuntamiento el que certificaba que una familia o una persona no disponía de recursos suficientes para hacer frente a los costes de asistencia sanitaria, ya sea privada, iguala o mutualidad. Bien. Y por tanto había una cosa que era el padrón benéfico de beneficencia municipal, el padrón municipal de la beneficencia, y a su vez, cuando estas personas necesitaban atención de especialistas o ingresos hospitalarios, acudían al hospital de la Diputación. Y todas las diputaciones tenían un hospital provincial, que en el caso de Sevilla era el hospital de las 5 Llagas, donde está actualmente el Parlamento. En Málaga era el Hospital Civil, famoso Hospital Civil de Málaga, si alguien conoce Málaga, el Hospital Civil de Málaga, que también era el hospital de la beneficencia. Por tanto, teníamos asistencia sanitaria privada, igualatorios, mutualidades y beneficencia. Y después, en otro bloque distinto, teníamos todo lo que tiene que ver con sanidad. La vacunación la hacía el practicante de sanidad nacional, y la hacía porque se hacía colectivamente y se hacía además, yo no sé vosotros, pero en mi caso, tú ibas al colegio un día y te decían, hoy toca vacunarse. Y también en el ayuntamiento, entonces te vacunaban. De las enfermedades prevalentes en aquel momento, pues iban las vacunas. Y la vacunación era una de las actividades de sanidad, de lo que era la estructura de sanidad nacional. Vamos a ver cuándo llega la seguridad social, porque todos vosotros y yo hemos crecido ya en un régimen de asistencia sanitaria de cobertura mediante un sistema de seguro social, de seguridad social, cuyo hospital es el Virgen del Rocío, famoso García Morato. Voy a borrar esto y vamos a hablar del seguro. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esto es una pequeña aclaración